Universidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén, amén. Amén, amén. Como que amanecimos un poquito delicaditos, pero el Señor está con nosotros, Él es fiel. Y ya me inyectaron, así que vamos para arriba. Acompáñame a hacer una oración, acompáñame a orar. Señor Jesús, te doy muchas gracias, Padre, esta mañana, porque tú tienes una palabra fresca para nuestro corazón. Tú vas a bendecirnos esta mañana, como siempre lo haces, Padre. Pero en esta mañana queremos poner nuestra vida, nuestra atención, Señor. Queremos abrir nuestro corazón a ti, Padre, para escuchar esta poderosa palabra que tú vas a hablar a nuestra vida, Señor. Padre, yo te pido que esta palabra penetre, Señor, en lo profundo de cada alma, de cada corazón aquí presente, Señor. Que sea una palabra que no nos deje igual que como llegamos a este lugar, Señor. Estamos en tus manos, Padre. Te glorificamos esta mañana. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Padre, porque eres tú el que va a hablar esta mañana a través de mí, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén, amén, amén. Y esta palabra se llama no dejes de persistir. Y esta palabra, cuando la escuché, dije, está tremendo porque es para mí y creo que va a ser para la mayoría de los que estamos aquí. Esta palabra habla de el doble ánimo y de la inestabilidad emocional y espiritual. Muchos cristianos, de repente nos pasa que, bueno, fíjate que la inestabilidad espiritual es esa acción sostenida que va pagando. Bueno, es una acción silenciosa en el corazón de cada persona, pero esto va apagando nuestros sueños, nuestras metas, incluso promesas que Dios tiene para nuestra vida. Esa inestabilidad emocional o espiritual nos frena para llegar a ese lugar de reposo, a esa promesa que Dios tiene para mí. Y esta palabra es bien clara, pero fíjate, nosotros pasamos de repente por diferentes épocas, por temporadas. Cuando recibimos al Señor, yo quiero que tú recuerdes cuando a ti te hablaron la primera vez de Cristo, o cuando tú llegaste a la iglesia y tú fuiste impactado por la palabra de Dios. ¿Cómo fue esa llenura en tu corazón? Estábamos apasionados por Dios, estábamos al 100 en nuestra relación con Él, estábamos queriendo servir, queriendo leer la palabra, compartir la palabra, y lo gritábamos a los cuatro vientos. Cuando alguien está apasionado por algo, ¿cómo se pone? No, hombre, quieres que todo el mundo se entere, ¿verdad? Y muchas veces así es en Cristo, en el Evangelio. Cuando estamos en su palabra, viene el Evangelio y nos apasionamos por él, porque viene un impacto hacia nuestra vida, porque tenemos un encuentro con Dios, y eso lo queremos reflejar a todo mundo. Pero también hay temporadas donde estamos fríos, estamos apagados, estamos molestos, insensibles, reacios a la oración. Hay dureza en el corazón y ya no nos ven sirviendo, ya no compartimos la palabra con nadie. Y justo es en ese estado donde el enemigo gana un lugar, gana un espacio. Y entonces empieza una batalla entre la duda y la fe. Y muchas veces queremos como buscarle una explicación a esa lucha entre la fe y la duda, pero para saber qué es lo que nos está pasando. Pero fíjate, vamos a ir a Marcos 4, del 3 al 8. Y ustedes saben que el Señor Jesús enseñaba por medio de parábolas. Entonces aquí Él está hablando a los discípulos y les dice: oíd, ¿sí, verdad? Oíd, he aquí el sembrador sale a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales. Amor, Fran, ok, mi esposo me va a ayudar a leer los versículos para no forzar mi garganta. Marcos 4, 3 al 8.
Marcos 4:3, verso 3. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. No te vayas. Entonces vemos que una parte cayó junto al camino, otra junto a en pedregales, otra cayó en espinos y otra parte cayó en buena tierra. La semilla es la palabra de Dios. Y fíjate, ahí dice dónde caía la semilla y qué es lo que naturalmente pasaba. Pero espiritualmente, ¿qué es lo que pasa con la semilla? Ahora sí. ¿En Marcos? Marcos 4:14 al 20. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Verso 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Gracias, amor. Y aquí la pregunta es: ¿cómo está nuestro corazón cuando viene la palabra? Cuando viene la semilla. Cuando viene la semilla, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Endurecido? Escuchamos, pero no retenemos. Más bien oímos, pero no escuchamos, no retenemos la palabra. Y a veces para mí es como que a veces es un conflicto de repente escuchar o enterarme quizás de alguna situación de un cristiano en el que fue una persona a la que se le sembró tanto la palabra, que fue una persona que fue discipulada, una persona que tuvo un desarrollo en lo espiritual, y de repente enterarme que está en el mundo y sus redes sociales, no sé, llena de cosas con groserías, y yo me pregunto: ¿y dónde está toda la palabra que fue sembrada en el corazón? Porque pasa, dices, por eso nosotros como cristianos no podemos hacer a un lado la palabra. Cuando la palabra llega al corazón, no podemos tener no podemos permitir, número uno, que Satanás robe la palabra. Número dos, que cuando llega la palabra y si la recibimos con gozo, no echemos raíz. Cuando la palabra no echa raíz en nuestra vida, entonces es de corta duración. Entonces vienen los problemas, los afanes, las angustias, entonces pum, ya se me olvidó la palabra y empiezo a actuar en la carne, empiezo a tener actitudes que no corresponden a cómo actúa un hijo de Dios, ¿verdad? Entonces ese es el que fue entre espinos. Luego ese fue el de pedregales. Entre espinos fue los afanes de este siglo, los engaños, las riquezas ahogan la palabra y la hacen estéril, infructuosa. O sea, el punto es: ¿cómo? Esta mañana el Señor nos quiere enseñar cómo vencer ese doble ánimo, para que cuando venga la palabra mi corazón no esté endurecido, mi corazón, no permitamos que el enemigo se robe esa palabra. Entonces, fíjate, la forma de relacionarnos con Dios viene cuando la semilla es sembrada y escucho el mensaje del evangelio. Entonces,
Fíjate, cuando tú y yo estamos en comunión con Dios, lo primero que se produce es fe. Nuestra fe puesta en Dios, no puesta en las circunstancias, en los problemas, en la economía. Cuando yo escucho la palabra, a pesar de cualquier problema, de cualquier tribulación, lo primero que se va a producir es fe. Entonces, ahí me siento al 100 con el Señor, pero lo que viene a hacer el enemigo es robar. Y fíjate, muchas veces, muchas cosas pasan, cuando tú y yo estamos en comunión con Dios, muchas cosas pasan sin que nos demos cuenta. La palabra dice que cuando Pedro estaba lleno de la presencia de Dios, que el Espíritu Santo estaba fuertísimo sobre su vida, donde él pasaba, su sombra hacía que los enfermos se sanaran. Entonces imagina qué tremendo, o sea, la comunión que tú y yo tengamos con el Señor va a ser la clave para que no solamente cosas sucedan en nuestra vida, sino también a nuestro alrededor. Pero el enemigo viene a una cosa, y está en San Juan 10:10. Está chiquito, yo lo leo, amor, si quieres, yo lo leo, yo te aviso. Dice: el ladrón no viene para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué vino a sembrar el enemigo? El enemigo vino a sembrar crítica, desánimo, duda, viene a soplar mentiras, viene a soplar a tu oído y viene a robar nuestra relación con Dios. Pero este es un tiempo de reencuentro con Dios. Este es un tiempo en el que nuestra fe va a producir maravillas, en el que nuestra fe nos va a hacer tener una comunión directa con Él, y entonces vamos a caminar llenos de su palabra. Amén. Amén. La iglesia hoy necesita tener fe. Nuestros corazones necesitan tener fe. Necesitamos fortalecernos en la palabra. Fíjense, hace unos días yo tuve un dolor en el pecho muy fuerte. No sé si les ha pasado que es como una aguja que sientes que te atraviesa y te llega hasta la espalda. Es un dolorcito pequeño pero intenso en el pecho. Y yo me acuerdo que estaba con mi papá y estaba con mi esposo. Y así llorando empecé a decir: es que me siento muy mal, y es que no se me quita el dolor, y es que traigo pues fueron 3 días con ese dolor, ¿no? Intenso. Estaba contigo, con mi papá, no me acuerdo, con los dos, ¿verdad? Y lo primero que me pregunta mi papá es: ¿y cómo está tu relación con Dios? ¡Sas! ¡Sas! Entonces, no podemos, ayer lo comentaba, no podemos arreglar algo es superficial con quizás a veces un problema que es espiritual. Si nosotros no tenemos una comunión fuerte con el Señor, entonces vienen problemas, vienen angustias, porque fíjate, esto que traía yo era puro estrés, no tiene cura, se te quita en pocos días, pero el estrés, la angustia, los problemas, las tensiones, estamos afanados con muchas cosas a veces en la rutina diaria, que nos olvidamos que nuestro reposo está en Él, que nuestra paz está en Él. Entonces hoy el Señor quiere que hagamos a un lado el afán y que la palabra no sea robada de nuestro corazón. Dice la palabra, dice aquí que cuando perdemos la conexión diaria con Dios, llegan muchos pensamientos. En un cristiano, en lo que más batalla a veces es en nuestros pensamientos. Nuestra alma es oprimida, está cansada, tenemos angustias, y entonces por eso cuando una persona conoce al Señor, se enamora del Señor y lo quiere quitar a los 4 vientos, ¿no? Entonces como que recuperas el sentido, recuperas el gozo, recuperas y bueno, tienes una sonrisa. Cuando tienes la presencia del Señor en tu vida, estás feliz. Eso se nota. Amén. Dice, entonces, fíjate, pero fíjate, lo que el enemigo quiere es que estemos en como él viene a robar, matar y destruir, y quiere robar nuestra comunión con Dios. Fíjate lo que pasó aquí cuando el pueblo de Dios estaba siendo oprimido por Egipto, por el faraón. Ellos ya habían tenido como el permiso de salirse de esa esclavitud, de esa opresión, de esos abusos. Ellos estaban ya caminando hacia su libertad, y el faraón tiene un pensamiento del maligno. Así piensa el Señor, dice en Éxodo 14:3:
Dice, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Entonces, la misión del enemigo es llenarte de esa duda, de esos pensamientos, que estés encerrado en tus pensamientos, que estés en un desierto, como dice aquí, para que nunca lleguemos a ese lugar de paz, a ese lugar de reposo. Una persona que vive en crisis, el único refugio, así sea que tenga o no tenga a Cristo en su corazón, por eso estamos tú y yo y tenemos una misión. Pero una persona, ahorita voy a decir, si alguno de nosotros está en una crisis, el único refugio va a ser la paz de Dios, estar en su presencia. Y dice la palabra: mi paz te doy. El Señor lo dijo: mi paz te doy, mi paz les dejo. Pero el enemigo no quiere que llegues a ese lugar, quiere que quedes atrapado en confusión y en crisis. Les decía, yo tuve ese dolor y lo único que hizo reposar mi alma fue estar en la presencia de Dios. Y estar en la presencia de Dios me quitó ese dolor que yo tenía en mi pecho. Y fíjate, las vitaminas pueden, aquí comercial, ¿no? Las vitaminas pueden fortalecer tu sistema inmune, pero lo único que va a fortalecer tu alma es la presencia de Dios. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y más adelante en Éxodo 14:10, vamos a leer 14:10 y luego el 13. Dice: mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista. O sea, ellos ya habían salido de su esclavitud, levantan la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios venían a alcanzarlos. Entonces ellos clamaron al Señor. Pero fíjate, en ese ínter en el que ellos le claman al Señor porque están llenos de pánico, también le reclaman a Moisés, ¿verdad? También le dicen: oye, pero ¿cómo? Allá estaríamos tranquilos, no estaríamos viviendo esto. Un chorro de reclamos que hacen. A veces pasa eso, cuando estamos llenos de pánico, en nuestra actitud nos sale la carne y bueno, pasan muchas cosas. Pero en el 13 Moisés les dice: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará. No tengan miedo. No tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. Amén. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Y más adelante en Éxodo 15:10, fíjate lo que dice la palabra que hizo el Señor. El enemigo se jactaba diciendo: los perseguiré y los alcanzaré, los despojaré y los consumiré. Sacaré mi espada, mi poderosa mano los destruirá. Pero tú soplaste con tu aliento y el mar los cubrió. Se hundieron como plomo en las poderosas aguas. Amén. Se hundieron como plomo. Así es lo que el Señor quiere hacer con nuestros enemigos, con nuestras angustias, con esas cuestiones que nos meten en crisis. Es el Señor: voy a ahogar el propósito del enemigo, lo voy a ahogar. Amén. Y dice el Señor, mi mano poderosa los destruirá. Entonces dice, cuando vienen las épocas difíciles, el único que va a socorrernos es Dios. No es cuánto dinero tengo en la cuenta, no es el reconocimiento en lo humano, no son los logros, no son las personas, depender de alguien de manera personal. Nada superficial puede arreglar lo que necesitamos, que Dios con su mano poderosa nos saque, ¿verdad?, de esa opresión. Y porque dice la palabra: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Levanta tus manos ahí donde está y di: Señor, mi vida está en tus manos, mi propósito está en tus manos, mi familia está en tus manos, tú mi vida la tienes, Señor. Amén. Ahora rápidamente voy a ver cómo vencer. Ahí viene esa parte, cómo con la ayuda de Dios vamos a ganarle la batalla al enemigo. Amén. Mateo 28:16. La gran comisión.
Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Amén, amén. Estoy con ustedes siempre. Pero fíjate, antes en el versículo 16 dice: cuando vieron a Jesús, porque fíjate, aquí el Señor Jesús ya había resucitado. Entonces Él se presenta a los discípulos y algunos de ellos, cuando lo ven, se impactan, pero algunos de ellos lo adoraron y algunos de ellos dudaron. Entonces ahí les decía, hay una fusión entre la fe y la duda, y eso produce doble ánimo. Lo importante, fíjate aquí, es que también lo que pasa ahí es que Él recibe esa autoridad. Dice aquí: se me ha dado toda autoridad en el cielo y luego Él cede esa autoridad diciendo: ustedes vayan y hablen de mi amor, hablen del evangelio, hablen de quién soy yo. El Señor les da aquí una comisión, una misión a los discípulos, ¿es correcto? Pero entonces, fíjate, aquí lo que pasa es que entre esa fusión, les decía, está la duda, la duda y la fe, y es doble ánimo. Fíjate, entonces cuando la palabra de Dios es sembrada en mi corazón, no podemos callarnos, pero el enemigo viene a robar esa semilla, porque sabe que tenemos una gran comisión de hablar el amor de Cristo. Fíjate, entonces tú como papá o mamá tienes una misión, ¿cierto? Tu misión es encauzar a tus hijos. Como hija, como hijo, tienes una misión: cumplir tus tareas, obediencia. Esa es tu misión, salir adelante, ¿no? Con tu universidad, con todo. Como empresario tienes una misión: dirigir, operar, liderar. Como alguien que es trabajador, tu misión quizás es dar resultados. Aquí el punto es que todos tenemos una misión, pero como hijos de Dios, en el lado espiritual, el Señor nos dejó una comisión también, que es ir y hablar del evangelio a toda criatura, sin vergüenza. Fíjate lo que dice la palabra aquí respecto al doble ánimo. O sea, ¿cómo voy a hablar yo de Cristo si tengo duda? Si mi fe no está fortalecida, si es una fe que está tambaleándose. Entonces tenemos que fortalecer nuestra fe. Y fíjate lo que dice Santiago 1:6. Dice aquí el Señor, dice: cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, y no duden. ¿Cómo dice? Dile al de al lado: no dudes. Porque una persona que duda tiene lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Y ahí está la inestabilidad espiritual, ahí está ese doble ánimo, hay una lealtad dividida. Dice el Señor: cuando pidas la fe, pide la fe asegurándote de que tu fe sea solamente en Dios. Entonces fíjate, una persona de doble ánimo es inconstante en todo. Una persona de doble ánimo, lo repito, es inconstante en todos sus caminos. Entonces dice, el enemigo quiere robarnos esa misión. El enemigo, le voy a hablar aquí al grupo de alabanza, si me acompaña. Y lo único que podemos hacer para vencer ese doble ánimo o esa inestabilidad espiritual, fíjate que como humanos nos pasa, o sea, somos carne, y creo que muchos de nosotros, no digo que todos,
Pero muchos de nosotros de repente batallamos en esa parte de ser inestables espiritualmente, que a veces estamos y a veces estamos y a veces wow y boom. No podemos ser inconstantes, dice la palabra. No podemos ser como esas olas del mar que van y vienen. Tenemos que tener esa acción sostenida. Una vez que tienes, yo hablo mucho de esto en mi trabajo, hablo mucho de tener una meta. Y cuando tienes una meta, tienes que tener un plan. Y cuando tienes un plan, tienes que llevar ese plan a la acción. Y aquí la palabra dice que esa acción sostenida es que yo tenga diario una comunión constante con Dios, ser consistente en eso, ser perseverante, no bajar la guardia, porque entonces vienen los problemas, viene el enemigo a querer robar la semilla que Dios puso en mi corazón, y si no echo raíz, no va a haber un fruto en mi vida. ¿Cuántos queremos ser personas que dan fruto aquí? Levanta tu mano, que vamos a dar mucho fruto. Fíjate, y el fruto no son los frutos, son el fruto. Es amor, es paz, es gozo, es paciencia, es bondad, es benignidad. ¿Cuál más? Son 9 frutos. Templanza, mansedumbre. Muy bien. Entonces tenemos sí o sí que ser constantes en nuestra comunión con Dios. Tenemos que discernir. A veces vienen pensamientos. Una persona apenas me comentaba: Bren, es que me llegó un pensamiento de que ¿por qué voy a dar tanto diezmo? No, pues que es mucho dinero, ¿cómo voy a dar? Pero en ese momento inmediatamente me vi al espejo y dije: no, en el nombre de Jesús, Señor, tú me has dado un trabajo, me has dado un negocio, me has dado provisión para mis hijos, me has dado alimento en mi casa, tengo un techo, Señor, ¿cómo no te voy a dar lo que es tuyo? Y en ese momento me impactó ese testimonio de esa persona que me platicó, porque ahí te das cuenta de la madurez espiritual. Somos humanos, nos van a llegar pensamientos y podemos caer, pero tú detecta, discierne cuando es un pensamiento del enemigo. Entonces fíjate, en nuestra mente a veces hay pensamientos, ¿verdad?, de tristeza, duda, hay crisis, derrota, pero el enemigo no puede robar nuestro propósito. No puede robarnos nuestro ministerio. Quizás no estás aquí al frente, o quizás no estás frente a un grupo con 80 mujeres, ¿verdad? Pero Dios te puso en un lugar para que tú seas luz y para que la misión que el Señor te dio la lleves a cabo donde te haya puesto, con tus compañeros del trabajo, en tu oficina, en el súper, en el banco. Tienes una misión. Como hijo de Dios tenemos que hablar de Cristo, pero no puedo tener duda en mi corazón. No tengas duda. El doble ánimo produce mucha frustración, y lo único que nos va a cambiar es su palabra. Acuérdate que la palabra produce fe, porque dice la palabra que la fe viene por el oír. Entonces a veces estoy oyendo, déjate tú los chismes, las cosas, estoy oyendo a veces pensamientos del enemigo y ni me doy cuenta. A veces ni nos damos cuenta cuando inestablemente estamos espiritualmente inestables, ni nos damos cuenta. O sea, nos baila. Y eso es lo que quiere el enemigo, quiere ganar un espacio. No le vamos a dar ese espacio al enemigo esta mañana, ni en nuestra vida. Dice la palabra en Hebreos 4:12, dice: la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra en el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La palabra nos desnuda, la palabra nos muestra nuestra realidad. Tenemos que amar la palabra, tenemos que amarla. Si hoy estás batallando en esa inestabilidad, fíjate, la palabra también dice que los que son firmes, fe, dice: los que confían en el Señor son como el monte de Sión. El monte de Sión no se mueve,
¿Cuántos queremos ser como el monte de Sión? Queremos ser gente firme. Y otra cosa bien importante, rodéate de personas que estén firmes en la fe. Si te topas de repente con alguien que no es tan firme y tú sí, pues ministralo, abrázalo, pero rodéate de gente que es firme en la fe, porque eso te o sea, eso es influencia para ti, ¿verdad? Es una influencia. Entonces eso te va a fortalecer, porque a veces, muchas veces lo negativo tiende a jalar. Mejor júntate con gente que está firme en la fe, ¿verdad? Que no es inestable, pues. Porque no somos dioses para cambiar a una persona. Solamente el poder de Dios puede cambiar a una persona que es débil, inestable. Entonces, y fíjate, el último versículo dice, Isaías 57. Dice: debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Por lo tanto, he puesto el rostro como una piedra. Fíjate, yo decía, ¿por qué el rostro como una piedra? Cuando alguien va a la batalla, no está así como... No pones el rostro así como dudando, ¿sí me explico? Pongo el rostro firme, así como voy a la guerra, pues. ¿Sale? Dice: por lo tanto, he puesto el rostro como una piedra, decidido a hacer su voluntad, y sé que no pasaré vergüenza. Amén. ¿Cómo fue Jesús? Vinieron los vientos, ¿qué más pasó? Vino la crítica, ¿qué más? ¿Qué no le pasó, verdad? Vino su familia, no le creyó. Salió de Nazaret y nada, o sea, él no fue profeta en su propia tierra, ¿va? Vinieron sus vientos, tormentas, críticas, bueno, hablaron de él, lo escupieron. ¿Y qué hizo el Señor? Él cumplió su propósito, Jesús, y el Señor le dijo: este es mi Hijo amado. La aprobación que tú y yo necesitamos no es del hombre, no es del esposo, no es del trabajo. La aprobación que necesitamos tú y yo es de Dios. El Señor le dijo a Jesús, dijo: este es mi Hijo amado. Y hoy te dice a ti el Señor: tú eres mi hija, mi hijo amado. Agárrate de Dios, no te agarres del pastor, de las circunstancias, no. Agárrate del Señor. Fe puesta no en el hombre, en Dios. Dice, yo recuerdo una vez, ya cierro con este ejemplo. Una vez yo viví con la pastora Lili, que quien no la conoce, ella es nuestra apóstol, la cabeza de toda la ¿cómo se dice? De toda la cobertura en Comunidad Cristiana. Yo viví 6 meses con ella. Y yo me acuerdo que un día, ella tiene una hija que se llama Sarita. Y Sarita dijo: mamá, ya me voy. Y le dijo: Sara Esther Galindo, ven acá. Y Sara era muy tímida. Sara así agachaba la cabeza así, y como que bajaba los brazos, como que no se la creía. Y en ese tiempo el Señor le estaba entregando un ministerio tan poderoso. Y de verdad, si no sabes quién es Sarita Galindo, ponle en YouTube. Sus canciones han marcado a una generación. O sea, Dios le ha hablado habló a su corazón de manera profética y con canto profético, y tiene unas canciones tremendas. Pero me acuerdo perfectamente que ella tenía timidez, y la pastora Lili le dijo: Sara Esther Galindo Sánchez, como le dijo, espíritu de timidez, fuera en el nombre de Jesús, y levanta tu voz en el nombre de Jesús. Y ese nada más se queda así, cabeciendo. Con una autoridad la pastora Lili le dijo: espíritu de timidez, fuera en el nombre de Jesús. El Señor me trajo ese pensamiento porque hoy vamos a decirle al Señor, si quieres ponte de pie. Vamos a decirle con esa autoridad de hijos, porque alguien que sabe que es hijo sabe que tiene autoridad. Entonces, con esa autoridad, hoy tú le vas a decir: espíritu de doble ánimo, de inestabilidad, fuera de mi vida, en el nombre de Jesús. Ahí, cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Fíjate, dice el Señor que Él prometió estar contigo hasta el fin de los tiempos, siempre, siempre. Ahora sí, cierra tus ojos y haz una oración ahí. Señor Jesús,
te doy gracias, Padre. Hoy desato esa palabra con poder. Y Señor, hoy declaro que el espíritu de doble ánimo y de inestabilidad espiritual se va de mi vida. En el nombre de Jesús. Enemigo, tú no tienes parte ni suerte. Te vas de mi vida. Declaro, Señor, que mi propósito, mi vida, mis proyectos están en tus manos. Y voy a ser constante en mi comunión contigo, Señor. Ayúdame si he sido débil. Ayúdame porque he sido débil, Señor. Ayúdame. Dile: Señor Jesús, declaro que la inestabilidad se va de mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.